Buen día, jóvenes. Tengan ustedes un buen día. Empezamos el momento de la geografía, siempre dirigido por su asesor, su asistente para ustedes, su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición va a estar dirigida para el Colegio Mayor Sistema San Marcos, eh, para los alumnos del tercer año de secundaria. Estamos en el segundo bimestre. Tocaremos el tema número 3, que lo titula Hidrográfica Peruana 1. Es decir, vamos a hablar de la hidrografía de Perú, parte 1. Es decir, empecemos con la vertiente del Pacífico. Respecto a jóvenes, tenemos que ver, hay tres grandes vertientes. Hay la olla del Pacífico, llamada así, porque todos los ríos desembocan en el Océano Pacífico. Específicamente 53 ríos que tenemos que desembocan en el Océano Pacífico. Luego tenemos la olla del Amazonas, a los ríos que van a desembocar al Amazonas y luego van directamente con el Amazonas, todas sus aguas desembocan en el Océano Atlántico. Y la tercera olla hidrográfica es la del Titicaca, que vamos a ver más adelante en la altiplanicie o la meseta del Collao. Ahí todos desembocan al lago Titicaca. Ahora vamos a hablar sobre la olla hidrográfica del Pacífico específicamente. Tenemos que decir algunas características generales, como por ejemplo, sus ríos son de corto recorrido, no son extensos, son corto recorrido. El más extenso de todos es el río Majes. El río Majes es el más extenso y tiene los siguientes nombres. Al inicio se denomina río Colca, luego cuando pasa por la ciudad de Arequipa le dicen río Majes, y cuando desemboca en Camaná le dicen río Camaná, pero es las mismas aguas, ¿de acuerdo? Y es el río más extenso. Los demás son de corto recorrido, como les decía. Ahora, otro punto importante, es decir, son ríos de régimen irregular. ¿Qué significa régimen irregular? Significa que no todo el año permanece con agua. Es decir, no todo el año tienen una misma cantidad de agua. Hay momentos que se quedan a secar. En los meses mayormente de diciembre, enero, febrero, cuando hay fuertes lluvias en la serranía, en la parte andina, entonces esto aumenta las aguas de los ríos que van a desembocar al Océano Pacífico. Pero después, ya en los meses de mayo, junio, julio, cuando entramos al invierno, en este caso ya los ríos comienzan a disminuir sus aguas. Hay algunos que se llegan a secar inclusive, se dan cuenta. Por eso se dice que son de régimen irregular. O sea, no permanece con agua constantemente. Otra de las características de estos ríos es que tienen poco caudal, es decir, no tienen mucho volumen de agua, por lo tanto no son navegables. A excepción del río Tumbes, que es el único río de la costa que es navegable en la parte de Zarumilla. Ahí es navegable por de 30 kilómetros, que es navegable. Es el único río de la costa que es navegable de una forma normal. ¿De acuerdo? Ahora, otra característica. Los ríos son torrentosos. ¿Qué significa ser torrentosos? Torrente, velocidad de agua. Como viene un declive, se puede decir de una bajada de las cordilleras, ¿no?, hacia el litoral, o sea, hacia la playa, como es un declive, por eso es la velocidad de las aguas. Por eso se dice que son torrentosos, justamente por eso es que no son navegables. A diferencia, por ejemplo, los ríos del Amazonas están en una planicie y entonces son mayormente caudalosos y sí son navegables, ¿se dan cuenta? Lo de la costa no son navegables por el declive, por la pendiente que hay en la costa. Otra característica de los ríos es que los ríos forman valles importantes y las principales ciudades están cerca a los ríos, o sea, cerca a los valles. Las ciudades de la costa se ponen siempre cerca a un río para utilización, ¿de acuerdo? Otro punto importante en el caso de los ríos de la costa también es que han sido utilizados para hacer acueductos, reservorios de agua para irrigaciones, para utilizar las tierras de cultivo. Tanto en los complejos Chavismo Chique en el norte, o en el de Majes también,
la inversión ha sido fuerte para tratar de utilizar sus aguas mediante reservorios. Otra característica del Oye Pacífico es que se utiliza la caída de agua, esas pendientes son desviadas las aguas, son desviadas entre los cerros y se busca una caída. Y esa caída que permite formar las centrales hidroeléctricas para la generación de electricidad. Entonces se utilizan sus aguas también para eso. Otro punto importante de la Oye del Pacífico, ¿cómo más se utilizan? También para obtener el agua potable. Claro, se forman así como acá en Lima, la tarjea, ¿no? Así se ponen en pozas las aguas y se hace un tratamiento, se dice eso, se hace un tratamiento para ponerlas para uso, en este caso, de la población. Esos son los puntos fundamentales que nos da. Otro punto que también nos da riquezas ictiológicas. Hay algunas, las especies que tienen, por ejemplo, en el norte hay especies muy importantes, ¿no?, que se presentan como en el sur, así como los, por ejemplo, los camarones, ¿no? En Camaná, por ejemplo, los camarones, ¿no? Hay algunas riquezas en la parte norte del Perú. También se utilizan los peces como el bagre, el pejerrey de río, ¿no? Y especies que nos dan los ríos en este caso. Bueno, estas serían una de las principales características. Pero también estos ríos en geopolítica nos sirven. Por ejemplo, de límite, el río Santa, por ejemplo, divide, en este caso, el departamento de Ancash con el departamento de La Libertad. Es un límite, mejor dicho. Pasan ustedes, van al norte pasando el río Santa y ya están en el departamento de La Libertad. ¿Se dan cuenta? Ese río Santa sirve de límite. Ahora, los ríos, por sus características propias, le habíamos dicho que algunos tienen mucho caudal, riquezas, centrales hidroeléctricas. También hay particularidades turísticas en los ríos de la costa. Como repito, tenemos 53 ríos, los más importantes que les voy a enseñar. Por ejemplo, en el mapa pueden ver tanto el río en Tumbes, tenemos el río Zarumilla, el río Tumbes, tenemos el Chira, Piura, ¿no? En Piura, en Lambayeque, Reque, Saña, el río Lambayeque, en Lambayeque, por ejemplo, Jequetepeque, Virú, el Chicama, Moche, Chao, que están en La Libertad. Tenemos en Ancas el río Santa, el río Guarmey, dentro de Ancas tenemos, por ejemplo, ya para Lima, el río Fortaleza, el río Chancay, el río Chillón, el río Rímac, el río Lurín, el río, por ejemplo, Mala, el río Cañete, que está en Lima. Más al sur, en Ica, ya tenemos el río Chincha, el río Pisco, el río Ica, el río Grande, por ejemplo. Ya en Arequipa, Acarí, el río, por ejemplo, Siguas, el río Coña. Ahí hemos hablado del río Camaná, el río Víctor. Tenemos, por ejemplo, los más destacados, los More, Moquegua, en Tacna, el río Capline, Locumba, el Sama, que están en Tacna. Son de los principales ríos que tenemos de la costa. Pero también, jóvenes, hay características propias. Como, por ejemplo, a ver, el cañón del Pato, por ejemplo. Acá ustedes ven un cañón, y lo había dicho en clases pasadas, es cuando un río erosiona, o sea, rompe, atraviesa una cordillera en una forma rocosa y profunda. Como ustedes ven ahí, una foto tomada del Cañón del Pato, es que el río Santa, que iba con dirección al norte, va a voltear hacia la izquierda y erosiona, como dicen algunos, rompe la cordillera negra, es lo que es el Cañón del Pato. Miren ustedes la forma estrecha, esa foto que ha tomado ahí, es muy interesante y también atractivo. Es el Cañón del Pato que lo forma el río Santa. Luego sus aguas van a ser utilizadas más adelante ya para hacer en el recorrido el cañón del Pato, ¿no? Y la central hidroeléctrica también del Pato. Por ejemplo, ya en Arequipa, aquí tienen ustedes el cañón del Colca. Hay una diferencia, este es uno de los cañones más largos, extensos, en este caso, se puede decir de mayor extensión. Miren ustedes, abajo,
ven en la foto, ustedes al final, como un hilito, todo eso es lo que atraviesa, en este caso, es todo este hilito que sigue por acá, todo ese hilo es entre las cordilleras. También es atractivo turístico, es uno de los cañones más largos que tenemos, el cañón del Colca. Por la forma accidentada, se han formado unas plataformas, se han hecho para que puedan tomar fotos y ver cómo es el cañón. Pero aquí tienen una foto panorámica del cañón del Colca, ¿de acuerdo? El más extenso. El Colca ya también más, ya le dije a usted que toma el nombre de Majes, también sus aguas son utilizadas para ya en los reservorios que se han hecho. Tenemos la diferencia, miren, hemos visto el Santa, un cañón, el Colca otro cañón, pero le decía, el río Tumbes, mire usted la diferencia que hay, el río Tumbes, único río navegable, otra característica independiente, mire usted como hay también un ejemplo de cómo se navega en el río Tumbes. Hay especies muy especiales como el cocodrilo del río Tumbes muy conocido, los manglares que están también cerca del río Tumbes, o sea, es otro tipo de vegetación por la misma zona en que está. Son los puntos más destacados que tenemos que les he mencionado ahora. Aparte, jóvenes, ustedes saben que les estoy mandando un archivo en la que les he presentado los 53 ríos que desembocan en la orilla del Pacífico y con cada una de sus características principales. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, gracias por su atención y nos estamos viendo en la próxima.